Bien, a ver chicos, como tal, en la materia de cálculo, los temas que se ven son estos de aquí. No sé si todos tienen este PDF donde están toditos los temas que van a ver. Igual, luego de la clase, voy a ver si paso este PDF para que vean más o menos los temas que ustedes tienen que investigar y tratar de ir repasando antes de comenzar a ver la materia. Ya. Como tal, los temas son, como ya sabemos, límites en continuidad, derivadas, que eso es más que todo lo que se ve en primer parcial. Es bueno que principalmente que practiquen lo que se ve en primer parcial. Aseguren un primer parcial porque realmente cálculo es una materia muy pasable, pero a la vez, si uno la descuida, puede llegar a ser una materia muy jodida. Entonces, la idea es que no descuiden esta materia y que practiquen. Y como siempre, la práctica autónoma. Si ustedes pasaron el pre, lo más probable es que muchos de ustedes tengan este aspecto de practicar autónomamente, o sea, cada uno solo, ¿sí? En sus casas, aparte de, obviamente, ir a clases, ¿no? Entonces, la idea es que se vayan acostumbrando a esto, ¿sí? Ya. Ahora comenzamos con el tema. Ya, el primer tema, como tal, de cálculo, viene a ser lo que es topología, ¿ya? ¿Qué es la topología? La topología no es más que una ciencia de las matemáticas, o sea, la topología puede llegar a ser como una geometría, ¿sí? ¿Qué hace la geometría? La geometría estudia figuras conocidas normalmente, que nosotros conocemos en la vida diaria. En cambio, la topología también estudia figuras, pero no necesariamente figuras que nosotros conocemos, sino figuras desconocidas, se podría decir, ¿sí? Entonces, esa es como que la definición de topología. Estudia figuras geométricas desconocidas, ¿ya? Entonces, eso es lo principal que tenemos que saber de esto. A través de esto, vienen el primer subtema, se puede llamar así, que son espacios métricos y métricas, ¿ya? Por si vieron el grupo, yo en la mañana hice una encuesta, ¿no? Donde en la encuesta yo les preguntaba lo siguiente, si un espacio métrico y una métrica son lo mismo, ¿ya? Entonces, la idea de la clase es que ustedes, cuando se vayan de aquí, ¿sí? Puedan tener todas las bases para poder contestar a esa pregunta, que la respuesta es no, no son la misma cosa, ¿sí? Y más que todo, me quería hacer esa pregunta porque he visto que en anteriores semestres han tenido muchos la confusión de esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, les piden demuestre la métrica y normalmente cuando ya se demuestra, muchos lo confunden y piensan que realmente lo que están haciendo es un espacio métrico, cuando son dos cosas distintas, ¿ya? Entonces, vamos a ver qué son, ¿ya? Antes de nosotros entender qué es un espacio métrico, primero nosotros nos tenemos que familiarizar con la palabra espacio, ¿sí? ¿Qué es un espacio? Un espacio, hasta ahora, de lo que hemos conocido del pre, ¿sí? No son más que, por ejemplo, los reales. Los reales son un espacio, ¿sí? Donde normalmente, si nosotros lo queremos ver gráficamente, a estos números, ¿dónde los podemos representar? En la recta numérica, ¿sí o no? La recta numérica que contiene a todos los números reales. Por ejemplo, en este caso vamos a poner estos de aquí como ejemplo, ¿sí? Entonces, R no es más que gráficamente una recta numérica que describe todos los números reales, ¿ya? Ahora también conocemos otro espacio más. ¿Qué otro espacio conocemos? R2. ¿Qué es R2 y cómo se representa gráficamente? Pues gráficamente no es más que un plano, ¿no? Que nosotros conocemos. Donde en los planos existen puntos, ¿no? Y estos puntos resulta que tienen dos coordenadas, ¿no? Donde este es el eje Y este es el eje X, ¿sí? Entonces, cada par ordenado que está definido en el espacio R2, ¿sí? No va a ser más que el par ordenado X, Y. ¿Ya? Ahora, el siguiente espacio también conocido para nosotros es R3, ¿sí? El espacio R3 no es más que el lugar donde vivimos, ¿no? Porque nosotros vivimos en tres dimensiones, que se define como altura, ancho y profundidad, ¿sí? Entonces, estos ejes están normalmente así. Muchos de los que tal vez vieron física en el pre,
han de estar un poco más familiarizados con esto de aquí, ¿sí? Por vectores, ¿ya? Entonces, normalmente, este suele ser el eje Z, este suele ser el eje Y y este suele ser el eje X, ¿sí? Entonces, aquí también se definen los puntos. ¿Y quiénes son? Se podría decir que los elementos de estos puntos y cuántas coordenadas tienen. Pues en teoría, se podría decir que tienen tres coordenadas, X, Y y Z, ¿sí? Entonces, aquí ya no son pares ordenados, sino que son ternas ordenadas, ¿sí? Entonces son X, Y, Z. ¿Ya? Entonces, todos estos de aquí son espacios y así se podría decir que estos son los tres espacios que nosotros más manejamos. Sin embargo, existen muchos más espacios, ¿sí? Espacios que tal vez aún no conocemos, pero pronto van a conocer. ¿Ya? No necesariamente todos los espacios tienen que ser de números reales, también pueden ser de números complejos, también pueden ser de espacios discretos. Los espacios discretos no son más que espacios, se podría decir que contienen a solo un subconjunto de un conjunto numérico, ¿ya? Entonces, por ahora, estos son los ejemplos de espacios que podemos dar, ¿ya? A partir de esto, de la idea de espacio que les estoy dando, ¿sí? Nosotros vamos a definir qué es un espacio métrico. Entonces, para definir nosotros un espacio métrico, nosotros necesitamos, sí o sí, un conjunto, ¿ya? Entonces, ¿qué conjunto vamos a necesitar? Va a ser, sea un conjunto X, que le vamos a llamar X doble barra, ¿sí? Así, es una X, pero con doble barra aquí, ¿ya? Entonces, este conjunto va a ser un conjunto no vacío, ¿sí? Ojo con esto. Va a ser un conjunto no vacío. Ya. ¿Y qué va a contener este conjunto no vacío? Pues, como todo conjunto, si no es vacío, va a tener elementos, ¿no? ¿Ya? ¿Y cómo se va a definir el espacio métrico? Pues se va a definir de la siguiente forma. Los elementos de ese conjunto que estoy definiendo, que es no vacío, coma, D. ¿Sí? ¿Quién es D? D es, es una métrica. ¿A qué se refiere esta definición? Pues a lo que se requiere es, cada vez que yo tenga un conjunto no vacío, ¿sí? Y yo junte los elementos de ese conjunto con D, que es una métrica que ya vamos a ver qué es, ¿sí? Siempre que yo tenga yo pueda realizar todos esos pares ordenados, pues todos esos pares ordenados, el conjunto de todos esos pares ordenados va a ser llamado espacio métrico, ¿ya? Ahora vamos a ver qué es esto de una métrica, ¿ya? Entonces, para nosotros definir qué es una métrica, asimismo, nosotros necesitamos definir un conjunto arbitrario, en este caso, asimismo. Entonces necesitamos, sea un conjunto, que normalmente en los libros también se lo denota así, ¿no? Donde sea el conjunto X doble barra, ¿sí? Que no sea vacío, va a ser una función distancia, ¿ya? Una función distancia. Ya. ¿A qué se refiere con esto de función distancia? Y esto es lo que normalmente solemos equivocarnos un poco, porque siempre creemos que la métrica es una distancia, ¿ya? Pero en realidad la métrica no es una distancia, sino es una función distancia. ¿Cuál es la diferencia de esto? De que, por ejemplo, la distancia que nosotros, como vimos en los espacios que nosotros hemos practicado, por ejemplo, la distancia entre dos puntos, normalmente, ¿cómo la calculamos? La calculamos como a ver, la distancia entre x, y, ¿cómo la calculamos? ¿Como raíz de qué? De x menos x sub 0 al cuadrado más y menos y sub 0 al cuadrado, o normalmente como lo conocemos como Pitágoras, ¿no? Así se calcula la distancia, ¿ya? Pero, aquí, no siempre, esta va a ser la única forma de nosotros poder calcular distancias, ¿ya? Para este caso, o sea, para R2, nosotros utilizamos esto para calcular una distancia, ¿ya? Pero para otros conjuntos, no puede que no utilicemos esa de ahí, sino que utilicemos otro tipo de- ¿ya? Entonces, a través de esto, al definir que esto es una función distancia, ¿ya? Tenemos que obviamente
primero saber qué es una función. De nuevo, repito, como ustedes vienen del pre, saben claramente qué es una función. Una función, recordando un poquito del pre, una idea, se podría decir que muy informal de una función es una máquina, ¿sí? Una máquina a la que tú metes elementos, ¿sí? Y te bota otros elementos. ¿Y qué es lo que hace la función? Pues la función le exige al elemento que se meta en esta caja, le exige que haga algo. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo no numérico, ya. Digamos, yo quiero meter a este flaco dentro de esta función. Y esta función es la función, em, por ejemplo, eliminar brazo. Eliminar brazo. Entonces, si yo meto a este flaco, lo meto aquí se podría decir en esta máquina, ¿qué es lo que me va a hacer la máquina? La máquina me va a botar el mismo flaco, ¿pero qué? Sin un brazo, ¿no? O sea, solo va a tener ya un brazo el flaco, ¿ya? Normalmente, esta es una idea, como les digo, muy informal de lo que es una función, ¿sí? Pero si se dan cuenta, yo meto elementos y a este elemento le corresponde un único resultado, se podría decir, ¿ya? Entonces, esa es la idea de función que tenemos, que a cada elemento del conjunto de partida le pertenece uno y solo uno del conjunto de llegada. Esa es la idea normal que nosotros siempre tenemos, ¿ya? Entonces, a partir de eso, sabemos de que, obviamente, para definir una métrica, necesariamente tenemos que definir qué cosa, una función. ¿Y cómo se define una función? Pues teniendo un conjunto de partida y un conjunto de llegada. ¿Quiénes van a ser estos conjuntos de partida y conjunto de llegada? Pues estos elementos de conjunto de partida y de llegada van a ser, del conjunto de partida van a ser pares ordenados. ¿Sí? Ya, y estos pares ordenados, ¿cómo nosotros van a ser pares ordenados de el conjunto X, doble barra, no vacío, ¿sí? Entonces, yo les pregunto, ¿cómo normalmente ustedes en el pre, ustedes obtenían pares ordenados? ¿Quién recuerda cómo obtener pares ordenados entre un conjunto? Ya, ya, un ratito, ya acepto. Es que la pizarra no me deja. Ya. Entonces, de nuevo hago la pregunta, a ver, chicos. Ya, exacto. No he tenido a la mano los comentarios, ¿ya? Entonces ya lo tenemos ahorita. Ya, entonces, a ver, les vuelvo a preguntar, chicos. ¿Cómo nosotros, cómo nosotros obtenemos pares ordenados a través de un conjunto? ¿Ah? ¿Quién me dice? Me lo pueden decir por chat o si quieren pueden prender también el micrófono, no hay problema. ¿Cómo nosotros obtenemos pares ordenados de un conjunto? Nadie recuerda cómo obtener pares ordenados a través de un conjunto. Entonces, si nadie recuerda, vamos a recordarlo, ¿ya? Entonces, ¿sí? ¿Alguien va a hablar? Ya, entonces supongo que nadie va a hablar. Ya, entonces, para nosotros obtener pares ordenados de un conjunto, lo que nosotros usamos es una operación que se llama producto cartesiano, ¿no? ¿Qué hacía el producto cartesiano, chicos? El producto cartesiano era una operación que me daba todos los posibles pares ordenados de un conjunto, ¿sí? O sea, me daba todas las posibles parejas, se podría decir. Entonces, ¿cómo yo defino pares ordenados de este conjunto X doble barra, que es el conjunto que estoy definiendo, que va a ser el conjunto de partida de mi función, ¿sí? ¿Cómo lo defino? Como el conjunto X, producto cartesiano, con el mismo producto X, ¿no? Con el mismo producto X, doble barra. Entonces, este va a ser ¿qué cosa? Este va a ser el conjunto de partida, ¿sí? ¿Y quién va a ser el conjunto de llegada? Pues el conjunto de llegada va a ser el resultado de esa métrica. O sea, va a ser la imagen.
ese de X, Y, ¿ya? Va a ser el resultado de eso. Entonces, esto es una métrica. Una métrica es una función. ¿Qué tipo de función? Una función que tú le entregas pares ordenados y te bota un único valor y este de X, Y que estoy poniendo aquí va a ser un número real, ¿sí? Entonces, otra nomenclatura que también se suele usar es definir a la función métrica como el producto cartesiano de este conjunto no vacío, doble barra, ¿sí? Donde ese va a ser esos pares ordenados van a ser, el conjunto de esos pares ordenados va a ser el conjunto de partida y el conjunto de llegada va a ser los reales, ¿sí? Ya. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿O todo claro? Sí. Por si acaso, si ven que alguien o algún amigo de ustedes no puede entrar, si me pueden, abran el micrófono, ¿sí? Porque lo que sucede es que ahorita no, con la pizarra no puedo leer los comentarios a la vez. Entonces se me hace difícil. Ya. Entonces hasta ahorita hemos definido esto de aquí. Ahora lo que vamos a hacer es qué cosas tiene que cumplir una función para ser métrica, porque las métricas, ¿sí? Son funciones, ¿sí? Toda métrica es una función, pero no toda función es una métrica. Ya, entonces eso es importante. Eso lo pueden ir anotando porque pueden ser preguntas así que vayan en controles de lectura. Ya saben que los controles de lectura te hacen siempre preguntas de verdadero y falso a veces, que suelen a veces ser un poco confusas, ¿ya? Entonces, este es un dato muy importante, ¿sí? Toda métrica es una función, pero no toda función es una métrica, ¿ya? Ahora, la pregunta sugiere, ¿qué tiene que cumplir una función para ser considerada una métrica? Para ser una métrica. Entonces, ¿qué tiene que cumplir? Y ahí tiene que cumplir las siguientes propiedades, que ahorita las voy a pegar. Ya voy a escribir, dame un ratito, ya escribo la frase. Entonces, déjenme pegar las propiedades, que las propiedades las tengo por aquí. Vamos a pegar aquí. Ya, entonces, ¿cuáles son se podría decir, las propiedades que tiene que cumplir una función para ser una métrica? Pues las propiedades que tiene que cumplir son las siguientes. Estas cuatro de aquí, que por ahora las van a ver así, no se van a entender, pero son muy didácticas de entender gráficamente a través de verlo como una distancia, ¿sí? Como vuelvo y repito, ¿sí? Esto es una función distancia, pero no quiere decir que siempre una métrica me va a calcular la distancia entre dos puntos, ¿sí? Eso tienen que tener mucho cuidado, ya, que ya lo vamos a ver poco a poco. Y con respecto a la frase anterior que dije, la voy a volver a poner, ¿no? Toda métrica es una función, pero no toda función es una métrica, ¿sí? Entonces esto se lo pueden anotar, ya. A ver, ahora vamos a explicar, pues, para qué me sirven o qué son estas propiedades de aquí. Ya, entonces las propiedades son las siguientes. Por ejemplo, la primera, ¿qué me dice? Ya, entonces aquí nosotros tenemos que recordar que esto no es más que un símbolo este, para todo, ¿no? Se podría decir que se refiere universalmente a las proposiciones de un conjunto, ¿ya? Entonces nosotros podemos decir que esto
significa para todo, ¿no? Entonces, ¿qué les están diciendo ahí? Que para todo X, Y, ¿sí? O sea, para todo par ordenado, que pertenece a quién. Cada uno de esos elementos, o sea, tanto X como Y, ¿pertenecen a quién? Pertenecen al conjunto X, doble barra, ¿sí? ¿Y qué podemos decir de esto? Que se va a cumplir que de X, Y es mayor o igual a cero. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que les dicen aquí? Que siempre esta métrica, ¿sí? Siempre esta función métrica, siempre les tiene que dar valores mayores o iguales que cero. Entonces, a partir de esta primera, se podría decir que se dividen dos cosas que nosotros tenemos que demostrar. Que aquí, bueno, por ejemplo, en esta definición de aquí, hacen ver como que estas dos fueran dos diferentes, ¿sí? Pero en realidad se podría decir de que puesta como mayor o igual, estamos incluyendo las dos, ¿sí? Si yo, en cambio, por ejemplo, solo le pongo mayor, solo tiene que ser mayor que cero, entonces ahí sí se dividen en dos reglas que tengo que demostrar. A ver, entonces, por ejemplo, esto de aquí, ¿qué significa esto de aquí? Pues que cada vez, ¿sí? Que cada vez que yo tenga X, un X diferente de Y, recuerden que X y Y son ¿qué? Son elementos del conjunto que estamos nombrando desde el principio de la clase, de X doble barra, ¿sí? Entonces, siempre que X sea diferente de Y, ¿qué se tiene que cumplir? Pues que la métrica tiene que ser necesariamente mayor que cero, ¿ya? Entonces, esta es, se podría decir que una de las cosas que nosotros tenemos que demostrar para que una función sea una métrica. Ahora, la segunda, ¿sí? ¿Qué me dice? Para todo X, Y, que pertenece a X barra, ¿ya? Me va a decir en cambio lo siguiente, que siempre que la métrica, ¿sí? Que la métrica de X, Y, ¿sí? Sea igual a cero. ¿Qué va a implicar eso? Que la métrica sea igual a cero. Pues lo que va a implicar es que exactamente ese elemento X y ese elemento Y sean iguales, ¿ya? ¿Cómo nosotros podemos básicamente explicar estas dos propiedades de aquí? Ya, pensemos, por ahora no lo pensemos como una función, sino que primero pensémoslo como una simple distancia, ¿ya? Para entender. A ver, digamos que este es el sujeto X, ¿ya? Y este de acá es el sujeto Y, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí se dan cuenta que Y está por acá, y si nosotros, por ejemplo, vamos a usar de ejemplo el espacio R, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esto es cero y esto, por ejemplo, es menos uno, ¿ya? Y este, por ejemplo, es uno, ¿ya? Entonces, lo que les dice es que cuando X es menos uno y cuando Y es uno, ¿sí? ¿Qué está sucediendo? ¿En qué situación estoy? ¿Estoy en esta o en la situación de acá? ¿Los X y Y son distintos o iguales en la situación que estoy presentando en este gráfico? Sabiendo que X es menos uno y Y es uno. ¿Qué opinan? ¿Son iguales o distintos en este caso? En este caso, serían distintos, ¿no? Entonces, como son distintos, nosotros, ¿qué se tiene que cumplir si son distintos? Que la métrica tiene que ser mayor que cero. En el caso de R, la métrica no es más que la distancia. ¿Cómo calculo la distancia? En una línea recta. ¿Qué es lo que normalmente hago? Cojo el primer elemento, o sea, el de aquí, ¿sí? Y le resto el elemento de acá, ¿no? Y obviamente siempre para asegurarme que eso me salga positivo, ¿qué era lo que yo hacía? Utilizaba el valor absoluto, ¿sí? Entonces, uno menos uno menos uno, ¿qué va a hacer? Que la distancia entre estos dos es ¿cuánto? Es 2, ¿sí? ¿Y cuál es el valor absoluto de 2? Pues 2. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que la distancia entre el elemento X y Y va a ser 2, ¿sí? Siempre acordándonos de que cómo contamos la distancia desde la escuelita, contando los espacios, ¿no? Uno, 2. Entonces, el sujeto X, ¿cuántos espacios tiene que recorrer para llegar al sujeto Y? Dos espacios, ¿sí? Entonces, de esa forma es como tratamos, ¿ya? Pero este es un caso en el que son diferentes. Y si ustedes se dan cuenta, siempre que yo tengo un punto aquí, y siempre que ese punto sea diferente en cualquier espacio, siempre cuánto va a ser la distancia necesariamente. Por ejemplo, aquí
¿Cuánto va a ser la distancia? Va a ser mayor que cero. No sé cuánto va a ser, pero va a ser mayor que cero. Si en cambio yo tengo el punto de acá, ¿sí? Y yo lo uno, ¿cuánto va a ser esa distancia verde? No sé, de nuevo, no sé cuánto va a ser, pero siempre va a ser mayor que cero, porque aquí hay algo, ¿no? Pero ¿qué pasaría en el momento en el que, por ejemplo, este punto negro es igual al de acá? O sea, cuando el punto negro y el punto rojo son iguales, ¿cuánto va a ser la distancia entre ellos? Ahora, si lo queremos ver como un ejemplo como el que hice aquí, ¿no? O sea, si yo tengo la recta numérica y yo digo que esto es menos uno, esto es cero y esto es uno, y aquí, por ejemplo, de nuevo me dibujo, ¿no? Me dibujo al sujeto X y al sujeto Y, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué va a suceder cuando este sujeto Y esté en la misma posición que el sujeto X? ¿Cuánto va a ser la distancia entre estos dos cuando estén en la misma posición? Ah, chicos, ¿cuánto va a ser la distancia entre estos dos cuando estén en la misma posición? Va a ser cero, Sí. ¿no? Exacto, ¿ya? Y en cambio, cuando el sujeto Y, por ejemplo, está aquí, no sé cuánto va a ser, pero va a ser mayor que cero. Cuando el sujeto esté acá, ¿cuánto va a ser? Por ahora no lo sé. O sea, bueno, en realidad sí lo sé porque lo puedo contar, pero no lo sé, pero en realidad va a ser mayor que cero. Por ejemplo, si el sujeto estuviera por acá, no sé cuánto va a ser la distancia, pero va a ser mayor que cero. ¿Cuándo es la única vez que esta distancia entre estos dos sujetos va a ser cero? Cuando los dos estén en la misma posición. Porque si los dos están en la misma posición, su distancia va a ser cero. Entonces, esto es lo que quiere decirles estas dos propiedades de aquí, ¿sí? Que siempre que ustedes tengan a dos elementos de un conjunto, ¿sí? Que en este caso los representamos como personas, ¿no? Como personas y la posición, ¿ya? Entonces, siempre que estos elementos, que en este caso para nosotros pueden ser números, ¿no? Sí, siempre que estos elementos sean diferentes, ¿qué va a pasar con la métrica? Que va a ser la distancia definida en el espacio que yo vaya a trabajar, ¿ya? ¿Qué va a ser? Va a ser mayor que cero. ¿Y qué va a ser la distancia cuando, en cambio, cuando la distancia, o sea, la métrica a mí me dé cero? Cuando la métrica a mí me dé cero, ¿yo qué voy a concluir? De que esos dos elementos necesariamente van a ser iguales, porque es la única manera en la que una métrica, una función distancia, me dé cero. ¿Sí? Entonces, esas son las dos propiedades que vamos viendo. Ahora vamos a ver la de C y D. Ya. Ya, como ven, aquí está puesto el para todo X, Y que pertenecen. O sea, realmente aquí lo que les dicen es que tiene que cumplir para todos los elementos que pertenezcan aquí, ¿sí? Por eso les ponen letras, ¿no? Siempre que le ponen letras a algo matemáticas, lo que quieren decir es que es arbitrario, ¿sí? Que puede ser cualquier elemento, ¿ya? Entonces eso lo tenemos que tener claro. Ahora, vamos a ver las otras dos propiedades, que esta va a ser la propiedad de simetría. ¿Qué les dice la propiedad de simetría en pocas palabras? Pues lo que les dice es que si ustedes calculan la distancia entre x, y, eso tiene que ser igual a calcular la distancia entre y, x. Ya. ¿A qué se refiere esto? De nuevo, vamos a poner el mismo ejemplo que teníamos acá, ¿no? Vamos a poner este ejemplo. Ya. Por ejemplo, de nuevo tengo este ejemplo de los dos sujetos y sus posiciones. Ya. Entonces, por ejemplo, yo voy a coger al sujeto de aquí. Ya. Entonces, ¿qué les parece? En este caso, como estoy en el espacio R, ¿por qué estoy en el espacio R? Porque estoy definiendo una línea recta, la recta numérica, ¿sí? Entonces, como estoy en el espacio R, ¿qué sucede aquí? Aquí, usualmente la métrica que se utiliza es la que utilizamos para calcular arriba. ¿Qué hicimos? Cogimos los dos elementos, o sea, las posiciones de estos dos sujetos, y los restamos, ¿no? Y los pusimos en valor absoluto. Ya, esto mismo se ve aquí. X menos Y en valor absoluto. ¿Ya? Esto es conocido, es de hecho una métrica conocida que ya mismo la vamos a demostrar, ¿ya? Pero por ahora la vamos a ver así nomás, ¿ya? Entonces, x menos y, ¿ya? Con esto nosotros vamos a poder calcular la distancia entre estos dos. Entonces, por ejemplo, si esto fuera la métrica de x, y yo quisiera calcular la distancia entre estos dos sujetos, pues da lo mismo calcular de x, y, calculémoslo. ¿Cuál va a ser de x, y? ¿Quién es x? ¿Cuánto vale x? ¿Cuál es la posición de x? Menos uno, ¿no? ¿Y cuánto es la posición de y?
1. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto es la distancia que hay entre menos 1 y 1? Ya la vimos arriba, ¿no? Es 2. ¿Sí? Ya. O si quieren, también lo pueden evaluar aquí. Lo pueden meter. Si metiéramos esto aquí, ¿qué me va a quedar? Valor absoluto de x, que es menos 1, y y, que es... Esperen, déjenme borrar esto. ¿Y y cuánto vale? Y vale 1, ¿no? Entonces, vamos a poner 1. ¿Qué me va a quedar? Menos 1 y menos 1, eso es menos 2, ¿no? Pero en valor absoluto. ¿Cuál es el valor absoluto de menos 2? Valor absoluto de menos 2 es 2. ¿Sí? Entonces, cumple, ¿no? Pero ¿qué pasará si yo no quiero calcular de x, y, sino que quiero calcular de y, x? Sucede que en este caso y va a ser ¿quién? Y va a ser 1, ¿sí? Entonces, si lo reemplazamos aquí, x va a ser en menos 1, ¿sí? Y de nuevo lo reemplazamos. Entonces, esto es, ¿qué tenemos que reemplazar? X menos y, ¿ya? Entonces, ahora lo que vamos a calcular es lo contrario, ¿sí? En la primera variable, ¿sí? ¿A quién vamos a poner? A y. Y en la segunda variable, ¿vamos a poner a quién? A x. Entonces, esto va a ser lo mismo que calcular y evaluar qué posiciones. Y es quién? Es 1, ¿no? Y x es quién? Es menos 1. Entonces, si yo calculo y uso la misma de aquí, ¿sí? ¿Quién va a ser quién va a ser X en este caso? Va a ser la primera posición, ¿no? Que sería aquí, 1. ¿Quién va a ser Y? La segunda, que va a ser menos 1. Entonces esto va a ser menos 1, ¿sí? Siempre utilizando paréntesis para no pecar de algún signo, ¿ya? Entonces me queda 1 menos 1 menos 1, que esto va a ser 1 más 1, que esto va a ser valor absoluto de 2, y valor absoluto de 2 es 2. Entonces, con esto en concreto, estoy poniendo ejemplos para que se entienda que da lo mismo calcular la distancia desde este sujeto hasta este sujeto que al revés, ¿sí? Eso es lo que les dice la simetría. Que da lo mismo calcular la distancia desde X, desde el sujeto X al sujeto Y, a calcular la distancia entre el sujeto Y el sujeto X, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Ya, entonces eso es lo que les dice la propiedad de simetría. Ya. Ahora viene la última, que es la de desigualdad triangular, que suele ser la que usualmente se suele complicar un poco más. Desigualdad. Ya. Entonces, en la de desigualdad triangular, ¿qué es lo que nosotros debemos necesariamente de cumplir? ¿Ya? Lo que se tiene que cumplir es lo siguiente, que lo vamos a anotar de aquí mismo, ¿no? ¿Qué va a ser? Que la distancia, o sea, la métrica entre x y z es menor o igual a la suma de estas de aquí. Entonces, vamos a ver cómo funciona. Entonces, la desigualdad triangular lo que me dice es lo siguiente, que si yo tengo la métrica entre x y z, ¿sí? Donde z también es un elemento del conjunto arbitrario que comenzamos a mencionar desde el inicio, ¿no? Esto va a ser menor o igual a la distancia entre x y y más la distancia entre y z. Ya. Ahora sí. A ver, normalmente para explicar esto de aquí, usualmente se utiliza un triángulo, ¿sí? Que es la manera más fácil de ver, ¿ya? Nosotros, si tenemos, por ejemplo, este punto de aquí y este punto de aquí, ¿cuántas son todas las maneras que nosotros podemos calcular la, la distancia entre estos dos puntos? Una manera es esta, ¿no? ¿Esta quién sería? La distancia más corta, ¿no? ¿Y cuál es otra forma de calcular la distancia de estos dos? Irme por acá, ¿no? Llegar a otro punto, que vamos a ponerle el punto de acá, ¿sí? Y luego hacer esto. Ya. Entonces, si la métrica es una distancia y la vamos a definir como una distancia aquí, ¿ya? Este es el punto X, este es el punto Z y este es el punto Y, ¿ya? ¿Cuánto va a valer cada una de estas distancias? O sea, cada uno de esos lados de ese triángulo. Por ejemplo, ¿cuánto va a medir el de aquí? El de aquí va a medir, ¿qué cosa? Dx, z, ¿no? Entonces, este de aquí es quién? Es la distancia más corta, porque es la distancia, se podría decir, la distancia
de hipotenusa, ¿no? De la inclinada, ¿sí? Entre dos puntos. Entonces, siempre esa es la distancia más corta, ¿ya? Ahora, en cambio, por ejemplo, la otra forma de llegar a ese punto es irme por aquí, ¿no? Irme de aquí a acá y de aquí a acá, ¿ya? Entonces, si yo hago eso de ahí, ¿qué significa, por ejemplo, este lado de aquí? ¿Qué significa este lado de aquí? Este lado va a ser la métrica entre quién? Entre dx, ¿quién? Coma y, ¿ya? ¿Y quién va a ser la distancia de acá? La distancia de acá, en cambio, va a ser desde y hasta ¿dónde? Hasta z. Entonces, lo que les sugiere esto de aquí es que, a ver, y de nuevo viene la pregunta, ¿no? A ver, chicos, esta distancia, como siendo esto un triángulo, ¿no? Esta distancia desde x a z es la misma que la de acá, que irme por acá. ¿Es lo mismo o no? O sea, por ejemplo, si lo ponemos un ejemplo de un sujeto así mismo de nuevo, si este sujeto, ya, si este sujeto, yo lo hago ir de aquí hasta el punto z, es exactamente lo mismo que yo ir desde el punto X a Y luego a Z, ¿o no? ¿Dónde es menor la distancia que recorre el sujeto? ¿Siguiendo el camino negro o siguiendo el camino rojo? ¿Ah? ¿Qué opinan? ¿Cuál es la menor distancia que recorre el sujeto? Entonces nosotros sabemos que por Pitágoras, ¿sí? Siempre la menor distancia era ¿quién? Era la hipotenusa, o sea, esta de aquí, la línea inclinada, ¿sí? Entonces, si eso es la menor distancia, ¿qué quiere decir? Que da lo mismo yo ir desde aquí hasta acá que coger un punto arbitrario cualquiera, un punto arbitrario Y, y ir desde X a y luego ir desde ese punto que elegí hasta el punto final. Entonces, es lo mismo recorrer esas dos cosas, a no ser siempre y cuando sean una línea recta. En este caso no son una línea recta. Entonces, como no son una línea recta, ¿yo qué puedo decir? De que, por ejemplo, si a este lado le llamara a este lado le llamará B, y a este lado le llamará C, ¿sí? ¿Qué va a suceder? Que A va a ser ¿qué? Menor o puede ser igual. ¿En qué situación es igual? Porque, bueno, en este caso ya sabemos obviamente que A va a ser menor, ¿no? Porque esta es la menor distancia en un triángulo. Entonces, A es menor a quién? A ir desde aquí hasta acá, que ¿cuánto es esta distancia? Es B. ¿Más quién? Más la otra distancia, ¿no? Para llegar al punto final, que sería la distancia C. Ya. Entonces, esto de aquí sabemos de que se da, pero ¿por qué se le pone el igual? ¿O cuándo es igual la suma de estas dos distancias a la distancia de acá? Pues es igual cuando vamos en línea recta. ¿A qué me refiero de ir en línea recta? Por ejemplo, si aquí estuviera X, aquí estuviera y aquí estuviera Z, ¿ya? A ver, voy a resaltar de azul la distancia entre X y Z. Ya. Entonces, si yo quiero ir desde X hasta Z directamente, es esto, ¿no? Entonces, ¿eso azul cuánto mide? Pues eso azul le voy a decir que mide A mismo, ¿sí? La letra A. Entonces, la distancia entre X y Z va a ser A, ¿ya? Entonces, ahora luego vamos a hacer de ir primero por el punto Y, o sea, parar en el punto Y luego ir a Z. ¿Ya? Entonces, si yo voy desde el punto X al punto y luego voy desde el punto Y al punto Z, ¿sí? ¿Qué voy a sugerir? De que aquí, ¿cuánto va a ser esta distancia? Pues le voy a poner B y esta distancia va a ser C. Eso quiere decir que para llegar al punto final, si me voy por la ruta roja que estoy definiendo, ¿no? ¿Por dónde me tengo que ir? Me tengo que ir por B, o sea, tengo que recorrer primero B y luego recorrer ¿cuánto? Recorrer C. Pero da lo mismo que ¿qué? Que recorrer desde X a Z. Y se dan cuenta de que si es una línea recta, da exactamente lo mismo. Da exactamente lo mismo que un sujeto cualquiera, ¿sí? Que en este caso sin brazos, pero si este sujeto está aquí y para aquí y luego llega acá, da lo mismo a que el sujeto vaya desde aquí y no pare acá. Considerando obviamente solo la distancia. Si consideráramos el tiempo, ahí no fuera exactamente lo mismo, pero ahorita solo estamos hablando de la distancia, ¿sí? Entonces da lo mismo que el sujeto vaya desde el punto inicial al punto final de una, o vaya desde el punto inicial, pase por un punto de en medio que esté en la misma recta, ¿no?
hasta el punto final. Entonces da lo mismo eso de ahí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? De que para este caso, A, o sea, la distancia A es igual a B más C. Entonces, ¿qué pasa si ustedes quieren unir esta expresión de aquí con la expresión de acá? ¿Qué pasa si ustedes las unen? Si ustedes las unen, la expresión que les va a quedar va a ser esta. A menor o, ¿qué cosa? Igual a quién? A B más C. ¿Sí? Entonces, ¿quién era A? A era la distancia desde el punto X al punto Z. ¿Quién era B? La distancia del punto X al punto Y. ¿Y quién era C? La distancia del punto Y al punto Z, que es lo de acá, ¿sí? Entonces, aquí se podría decir que de esa manera es como se entiende la desigualdad triangular, ¿ya? Entonces, ahora vamos a pasar a ver un par de ejercicios de demostraciones de métricas para ir en contexto. Hasta aquí, ¿alguna pregunta tienen? No. Ya, entonces si no tienen preguntas, vamos a hacer el primer ejercicio. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer el de aquí. Ya. A ver, miren, otra cosa que es muy importante también que lo anoten como una característica para que ustedes se den cuenta si es que una, se podría decir que una, ¿cómo es? Una métrica vaya o no vaya a ser una función métrica, se podría decir, es ver si las funciones que están aquí son inyectivas o no, ¿ya? Ver eso les va a garantizar de que lo más probable es que eso sea una métrica. Y ya vamos a explicar por qué, ¿ya? A ver, por ejemplo, si yo analizo esta primera función distancia que está aquí, ¿quién es la función que reina en esa función distancia? Es una función conocida, ¿no? ¿Qué era esto de aquí? Todos lo conocemos, ¿no? Es el entero mayor. ¿Ya? Entonces, el entero mayor sabemos que está definido de esta forma, ¿no? O sea, son como especie de escalones, ¿no? Donde sería de esta forma. Y ahora si los queremos definir, se podría decir de que el entero mayor siempre es ¿qué cosa? Está entre quién? Entre el número entero. Por ejemplo, digamos, el entero mayor entre, si yo cojo un número entre uno y 2 por ejemplo, cojo 1.1, ¿cuánto va a ser el entero mayor de 1.1? Pues el entero mayor de 1.1 va a ser 1, ¿sí? Entonces, el entero mayor, lo que me decía a mí, se definía de esta forma, la gráfica de esa función, ¿ya? Entonces, yo me voy a dar cuenta aquí que esto es inyectivo o no es inyectivo. En este caso no es inyectivo, ¿no? Porque yo me acuerdo de que del pre, ¿sí? Cada vez que yo trazaba una línea horizontal, si esta línea horizontal topaba más de un punto, ¿qué significaba? De que esto de aquí no iba a ser inyectivo, ¿ya? Entonces, si esto no era inyectivo, ¿ya? Lo más probable es que no sea una métrica. ¿Y por qué razón? Pues se debe a lo siguiente. Si yo tengo de x, y, ¿ya? Y esto es igual a dy, x, o sea, se tiene que cumplir esto, ¿no? Entonces, lo más probable es que esta de aquí no cumpla alguna de las primeras propiedades. Y vamos a verlo, cómo sucede, ¿sí? Esto es el análisis de ver si la función que reina en su métrica es inyectivo o no, no es necesario hacer, ¿sí? No es que un profesor viene y se las pide hacer, sino que es como un tip con el que pueden comenzar para saber si, obviamente, este gráfico se lo hacen en la mente, ¿no? Ustedes se preguntan rápidamente, ¿esto es inyectivo o no es inyectivo? Entonces, a través de ahí puede que lleguen a una conclusión, ¿ya? Y si no es inyectivo, lo más probable es que no sea una métrica. Ya vamos a ver por qué. Entonces, vamos a comenzar con esto. Entonces, si yo quiero saber si esto es una métrica, ¿qué tengo que hacer?
tiene que cumplir todas las condiciones que vimos en antes, ¿no? Las condiciones de aquí. Todas estas condiciones de aquí, ¿sí? Entonces, si tiene que cumplir todas estas condiciones de aquí, ¿qué es lo que tenemos que nosotros hacer? ¿Ya? Tenemos que demostrar cada una de estas de aquí. ¿Ya? Entonces, ahorita las voy a copiar y las voy a pegar para tenerlas acá, para ir demostrando poco a poco esto de aquí. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es, déjenme borrar aquí, esto de aquí, ¿sí? Del análisis. Entonces, ahorita vimos de que este entero mayor no era una función inyectiva y lo más probable es que no sea una métrica, ¿sí? Y entonces aquí tengo las, se podría decir que, y ahí está. Entonces, a ver, ¿qué es lo primero que tiene que cumplir para ser métrica? Pues tiene que cumplir de que si X es distinto de Y, ¿qué tiene que implicar, lógicamente, esto de aquí? Según lo que vimos en antes. Esto necesariamente tiene que, entonces, ¿qué cosa? Que de X, Y, tiene que ser mayor que cero, ¿no? Y viceversa, ¿sí? Entonces, se podría decir de que esto es equivalentemente lógico, ¿sí? Ya. Ahora, vamos a ver de X y Y. Entonces, vamos a ver, ¿qué podemos hacer aquí? Hacer que X y Y sean distintos. Usualmente, ¿sí? Si yo hago que X, menos X, ¿sí? Siempre se suelen coger estos de aquí, ¿sí? Que me pueden servir para algo, ¿ya? Ya vamos a ver por qué. A ver, el entero mayor de X, ¿sí? Y reemplazo en Y menos X. Entonces, si reemplazo menos X, me va a quedar así. Entonces, ¿cuál es el entero mayor de menos X? En este caso, pues en este caso el entero mayor de menos X sería un número negativo, o sea, va a seguir siendo menos X, ¿sí? Si hablamos de que X y este X de aquí sean números enteros, ¿ya? En este caso, ¿ya? ¿Cuál va a ser el entero mayor de X necesariamente? Va a ser X, ¿sí? Sí, sí y solo sí, X es un número entero, ¿sí? Entonces ahorita estoy definiendo de que X sea un número entero. Simplemente se podría decir que por mi conveniencia. Ya a ver por qué. Entonces el entero mayor de X va a ser X y el entero mayor de menos X va a ser ¿qué cosa? Menos X. ¿Sí? Entonces si yo hago esta suma, ¿qué me va a quedar? X menos X, ¿sí? Y X menos X es igual a cero. ¿Y qué me decía esta implicación? De que si X y menos X son diferentes, necesariamente la distancia tiene que ser mayor que cero, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ya ahorita que yo me doy cuenta a través de estos elementos que puse aquí, o sea, estos elementos arbitrarios, porque ahorita son arbitrarios porque son letras, me doy cuenta que no se cumple, ¿cómo yo demuestro de que no es una métrica? Pues, así como en el pre. ¿Qué pasaba cuando algo era falso en el pre? Normalmente ustedes, ¿con qué lo demostraban? Lo demostraban con un contraejemplo, ¿sí? Y si algo es verdadero, ¿cómo lo tienen que demostrar? Formalmente, ¿sí? En este caso, estamos suponiendo de que esto lo más probable es que no sea una métrica, ¿ya? ¿Y cómo intuimos de que esto necesariamente no era una métrica? Viendo que la función principal que trabaja aquí no es una función inyectiva. Entonces, por eso es una pista muy esencial ver si es inyectiva o no es inyectiva la función, para yo saber qué hacer. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería un contraejemplo de esto? Cualquier número, ¿sí? En este caso vamos a coger el número 2 y menos 2. Si yo hago la métrica entre 2 y menos 2 y yo reemplazo en mi regla de correspondencia, que sería esta de aquí, ¿sí? Aquí esto va a ser entero mayor de quién? De 2 más entero mayor de quién? De menos 2. ¿Cuál es el entero mayor de 2? El entero mayor de 2 es 2. ¿Cuál es el entero mayor de menos 2?
va a ser menos 2. 2 y menos 2, me va a quedar 2 menos 2 y esto va a ser igual a 0. Entonces, si se dan cuenta de que estos dos son distintos, pero me dan 0. ¿Y qué tiene que pasar? Todos los elementos de este conjunto tienen que cumplir esto de aquí, ¿sí? Si no lo cumple, aunque sea un elemento, entonces no se cumple esa condición. ¿Ya? Entonces, en este caso estamos viendo que el par ordenado, 2, menos 2, no cumple porque no es mayor que 0, es igual a 0. Entonces, como es igual a 0, en este caso, ¿qué podemos decir nosotros? Automáticamente podemos decir de que esto no es una métrica. Entonces, ahí vamos a hacer el siguiente, ¿sí? De x, y, seno de x menos seno de y. Vamos a poner de x, y es igual a seno de x menos seno de y. ¿Ya? Entonces, en este caso, vamos a demostrar lo mismo, ¿no? Vamos a utilizar las definiciones y ver si cumple. ¿Ya? Entonces, primer paso, ¿con qué tenemos que comenzar? Viendo que las funciones que trabajen aquí necesariamente sean inyectivas o no. En este caso, sabemos que la función seno, ¿qué forma tiene? Solo no es que la tienen que bosquejar, solo en sus mentes tienen que acordarse cómo es, ¿sí? Entonces, más o menos esta forma era la forma que tenía la función seno. Entonces, sabemos que la función seno no es una función inyectiva. Entonces, a través de eso, de saber que la función seno no es inyectiva, lo más probable es que esto no sea una métrica. Entonces, por ejemplo, en este caso, lo que vamos a hacer es, si no es una métrica, vamos a encontrar un contraejemplo, ¿sí? Entonces, vamos de nuevo a coger la primera condición, que si x es diferente de y, entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Si solo si de x, y sea mayor que cero. Entonces, a ver. Asimismo, como estamos sospechando, porque esto no es inyectivo, estamos sospechando que esto no es una métrica, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿sí? Vamos a coger elementos, un X y un Y, cualquiera. Miren, para este caso, a mí me interesa, ¿sí? Que esto sea cero. Entonces, ustedes saben que aquí yo no puedo poner 2, 3. ¿Por qué no puedo poner 2 y 3, chicos? En este caso, para este caso de aquí. Porque yo no conozco cuánto es el seno de 2, yo no conozco cuánto es el seno de 3, ¿no? Entonces aquí lo más normal es que ustedes pongan, se podría decir, elementos que sean ángulos para demostrar de que no se cumple. Entonces, en este caso, por ejemplo, se me ocurre, ya, por ejemplo, utilizar 0 y pi, ¿ya? 0 y pi son elementos distintos, ¿no? Entonces, si nosotros lo metemos a nuestra función métrica, ¿qué me va a quedar? Seno de 0 menos seno de ¿quién? Seno de pi, ¿ya? ¿Cuánto es seno de 0, chicos? ¿Cuánto es seno de 0, chicos? Cero. Cero, ¿no? ¿Y seno de pi? Cero. Cero menos cero es cero, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿qué contraejemplo estoy poniendo? De que para dos elementos distintos del conjunto que hemos definido, ¿no? El X barra, ¿sí? Se cumple de que la métrica entre esos dos es cero. Entonces, ya no está cumpliendo esto de aquí, ¿no? Porque estos dos elementos no lo cumplen. Entonces, automáticamente yo puedo que concluir que esto no es una métrica. ¿Sí? Los otros dos, ¿sí? Igual yo voy a pasar el PDF, ¿saben? Los otros dos se los voy a dejar para que lo tengan, para que vayan practicando, ¿sí? Tienen que ir poniendo cada una de las propiedades y si no cumple alguna, de una concluyen que no es métrica. Pero si va cumpliendo, entonces tienen que seguirlas demostrando. Entonces, por ejemplo, lo que vamos a hacer ahorita va a ser demostrar esta métrica de aquí, de x, y es igual a este valor absoluto. Entonces, esto sí es una métrica, ¿ya? Entonces, ahorita ya lo vamos a demostrar si lo es o no lo es, ¿ya? Entonces, para este caso, asimismo, tenemos que demostrar todas las condiciones, ¿no?
Pero lo que voy a necesitar yo es que ustedes se recuerden de ciertas propiedades del valor absoluto. Que una muy importante es la siguiente que voy a poner. Siempre que ustedes tengan esto, si ustedes tenían el valor absoluto de x más y, ¿qué ustedes podían concluir a través de esto? Que esto iba a ser menor o igual al valor absoluto de x más el valor absoluto de y. Esta propiedad de aquí va a ser importantísima para yo poder demostrar que esto es un espacio métrico, ¿sí? Porque esta nos va a ayudar bastante. Ya vamos a ver. Entonces, de nuevo, ¿cuál es la primera condición que debe cumplir? Esto de aquí. Pues la primera condición que debe cumplir es que para x distintos, sea qué cosa, se podría decir que su métrica, sea qué cosa, sea mayor que cero, ¿no? Entonces, vamos a ver. Como les digo, siempre cuando yo voy a demostrar, usualmente, nosotros sabemos que esto es un valor absoluto. Entonces, siempre se podría decir que lo mejor es que sin importar los elementos que yo meta a mi valor absoluto, que siempre me va a botar el valor absoluto, chicos. Sin importar los elementos que yo ponga en mi valor absoluto. ¿Qué siempre va a ser el valor absoluto? Siempre es positivo, ¿no? Entonces, yo a través de esto, de que el valor absoluto siempre es positivo, yo automáticamente puedo decir que cumple este de aquí. Ahora, ¿qué es lo que normalmente se usa para demostrarla algebraicamente? Pues usualmente lo que se utiliza es el de x, coma, menos x. O sea, se lo demuestra como que por casos. En este caso, ¿qué tenemos? Tenemos a x y al opuesto de x. Entonces, ahorita estamos demostrando para todo número y su opuesto. Estamos demostrando esto de aquí. Entonces, ¿qué tengo que hacer simplemente? Tengo que reemplazar, ¿no? Porque eso es lo que estoy haciendo. Estoy evaluando, recordando siempre que la métrica es ¿qué? Es una función. Entonces, yo estoy evaluando elementos. Entonces, la primera componente va a ser x y la segunda componente va a ser menos x. Ya. ¿Y cuánto va a ser esto? Menos, menos, aquí me va a quedar 2x. Y esta función de aquí es un valor absoluto, ¿no? Y siempre, una función en valor absoluto, ¿qué siempre va a ser? Siempre positivo. ¿Sí? Entonces, a través del mismo razonamiento, vamos a hacer, pero en cambio, ya no solo para los opuestos, sino que vamos a hacer para cuando son totalmente diferentes, o sea, para de x, y. Entonces, siempre que yo tenga cualquier elemento, sin importar el elemento, yo tenga esto, ¿a qué va a ser igual esto de aquí? Esto siempre que les va a dar, sin importar lo que me dé aquí dentro de esta resta, siempre me va a dar ¿qué cosa? Un valor real. ¿Sí? Las restas entre dos números que son reales, siempre me da un real. Y un real está dentro de un valor absoluto también siempre que es. Siempre es positivo. Entonces, automáticamente puedo decir que cumple con la primera condición. Entonces, ¿cuál va a ser la siguiente condición que yo voy a demostrar? Pues la siguiente condición que yo voy a demostrar es cuando x es igual a y. ¿Sí? Entonces, aquí, si x es igual a y, entonces, de x, y va a ser igual a cero. Entonces, vamos a demostrar esto, ¿no? Si x es igual a y, yo puedo evaluar esto, ¿no? Esto es lo que me están pidiendo. Si x es igual a y, estoy haciendo esto de aquí. Entonces, ¿yo qué voy a tener? Valor absoluto, si lo reemplazo en mi métrica, ¿qué me va a quedar? X menos x. ¿Y x menos x cuánto es? Cero. Valor absoluto de cero es cero. Entonces, ¿qué están concluyendo? De que cuando x y y son iguales, sin importar el número que sea, ¿sí? ¿Cuánto siempre va a dar? Va a dar cero. Entonces, ¿aquí qué estoy haciendo? Estoy diciendo que va a cumplir la segunda condición. Entonces, usualmente se usa esta nomenclatura, ¿no? Que quiere decir por lo tanto, ¿sí? Y aquí usualmente se pone si cumple con la propiedad. Entonces, de hecho, en cada propiedad que va cumpliendo, lo pueden ir poniendo así. Dependiendo su profesor, puede que sea estricto. Si su profesor es estricto, lo más probable es que les haga poner en cada condición que prueban, poner. Por lo tanto, cumple la segunda condición de la métrica, ¿ya? Ahora, si su profesor no es tan estricto, tranquilamente le pueden poner simplemente
no, sí cumple y así. Entonces ya eso ya depende de, eso le tienen que ir ya cuando estén en clases, preguntarle como que dice su profesor cómo los deja hacer. Entonces la tercera condición es la, se podría decir, la de simétrica, ¿no? ¿Qué me decía la de simetría? Simétrica, que la distancia entre X y Y es exactamente la misma distancia entre Y y X. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues, bueno, para demostrar esto de aquí simplemente tenemos que ver lo siguiente. Entonces yo tengo de X, Y. De X, Y en mi métrica, si yo reemplazo estos elementos, ¿qué me va a quedar? X menos Y, ¿no? ¿Ya? Y bueno, ¿qué pasaría si yo aquí le saco factor común -1 aquí? ¿Ya? Entonces vamos a ver qué pasa. Si yo le saco factor común -1, ¿qué es lo que le hago a esto? Ah, bueno, que les cambio de signo, ¿no? Entonces X ahora va a ser menos y Y ahora va a ser más. Entonces, si saqué bien el valor absoluto, quiere decir que si yo hago este producto de aquí, me tiene que dar lo de aquí. Y efectivamente se cumple eso, ¿no? Entonces, como se cumple eso, yo aquí, eso tengo. Entonces aquí puedo aplicar otra propiedad del valor absoluto. Que si yo tengo A por B, esto es igual a tener el valor absoluto de A por el valor absoluto de B. ¿Sí? Entonces, aquí esto los vamos a separar, así mismo. Entonces aquí me va a quedar valor absoluto de -1, que es el primero, por el valor absoluto de ¿quién? De menos X más Y. Entonces, valor absoluto de -1 es 1, y esto lo vamos a acomodar. Vamos a poner Y menos X. Ya. Y menos, valor absoluto de Y menos X por 1, pues sigue siendo Y menos X. Pero ¿quién es Y menos X, chicos? ¿Quién es Y menos X, según la métrica? ¿A quién estoy evaluando en la primera variable aquí? En la primera posición, ¿a quién estoy evaluando? A Y, ¿no? ¿Y a quién estoy evaluando en la segunda? A X. Entonces esto va a ser la métrica evaluada en YX. Entonces, ¿qué están demostrando? Que la distancia X, Y es igual a la métrica Y, X. ¿Sí? Entonces, cumple la tercera. Ya. Ahora, para demostrar la última, ¿sí? Vamos a ver. La última es la desigualdad triangular, ¿no? Que ya la conocemos. ¿Sí? Entonces, para demostrar la última propiedad, tenemos que demostrar esto. Que X, Z es menor o igual a de X, Y más de Y, Z. ¿Ya? Y algo muy importante es que si se dan cuenta de que cuando yo demuestro, yo se podría decir, yo demuestro una igualdad, yo cojo esta de aquí y luego llego a lo de acá, ¿no? Era como las demostraciones directas, ¿no? Entonces, algo parecido vamos a hacer aquí. Ya, entonces, esto de aquí, ¿qué es la distancia X, Z? Según la métrica que estoy analizando. Recuerden que la métrica es esta, ¿no? Entonces, la métrica X, Z va a ser el valor absoluto entre X menos Z, ¿no? Recuerden de que esto lo que les quiere decir es que evalúen un valor absoluto en la primera variable, reemplacen aquí la primera variable y acá reemplacen la segunda variable, ¿sí? Eso es lo que quiere decir. Ya. Entonces, acá vamos a hacer lo mismo. ¿Quién va a ser la distancia entre X y Y? Va a ser X menos Y. ¿Quién va a ser entre Y y Z? Va a ser valor absoluto entre ¿qué? Entre Y, pero menos la segunda variable. ¿La segunda variable quién es? Z. Y entonces, nosotros lo que queremos demostrar es esto de aquí. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que partir de aquí, ¿sí? Nosotros tenemos que partir de lo que tenemos. ¿Qué tenemos? Que el valor absoluto de X menos Z, entonces tenemos esto, ¿ya? Entonces, usualmente, aquí lo que se utilizan son artificios para demostrar esto de aquí, ¿ya? Entonces, siempre recordando que era un artificio matemático, era hacer aparecer algo donde no hay, se podría decir. Entonces, por ejemplo, eh, se podría decir que un artificio aditivo puede ser cuando ustedes hacen algo así, ¿no? Si ustedes suman uno y restan uno a cualquier expresión, por ejemplo, si yo tengo A, esto es lo mismo que A, ¿sí o no? Simplemente estoy sumando y restando algo.
Pero ahora, en cambio, si yo no lo quiero hacer con números y yo lo quiero hacer con letras, ¿ya? ¿Qué pasaría si a A yo le sumo, por ejemplo, B y le resto B? ¿A qué va a ser igual? ¿A qué va a seguir siendo igual esto? Esto va a seguir siendo igual a A. ¿Ya? Entonces, esto es lo que vamos a utilizar para tratar de llegar de aquí a acá. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta de que aquí, ¿quién falta? Aquí falta Y, ¿no? ¿Ya? Entonces, como falta Y, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Lo voy a hacer aparecer. ¿Cómo? Con lo que les acabo de explicar ahorita, utilizando ese artificio aditivo. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos decir que esto va a ser igual ¿a qué? Al valor absoluto de X menos Y más, ¿qué cosa? Y menos Z. Entonces, si se dan cuenta que si yo sumo y resto Y, no estoy haciendo nada porque eso es cero, ¿sí? Pero en realidad estoy haciendo bastante. Ya, entonces aquí lo que voy a proceder a hacer, porque esto sigue siendo igual, es ponerlos entre paréntesis. X menos Y más Y menos Z. Entonces aquí lo que voy a utilizar es la propiedad que les dije en un principio, la propiedad del valor absoluto, esta de aquí, ¿sí? Esta propiedad de aquí es la que vamos a utilizar. Entonces, si yo quiero utilizar esta propiedad de aquí, ¿qué me dice esta propiedad de aquí? Bueno, que si ustedes tienen algo más algo, eso va a ser menor o igual al valor absoluto del algo uno más el algo 2, ¿ya? Entonces, en este caso, el algo son ¿qué? Son estos de aquí. Entonces, este es uno y este es otro, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a decir? Que esto, por esta propiedad del valor absoluto, digamos que esto fuera la primera variable, ¿sí? Que es la de aquí, y esto fuera la segunda variable, que es la de acá. ¿Ya? Entonces, ¿eso va a ser qué cosa? Eso va a ser menor o igual ¿a quién? Exacto, al valor absoluto del primero, o sea, de X menos Y, perdón, de X menos Y, más, ¿qué cosa? El valor absoluto de Y menos ¿quién? Menos Z. Entonces, ¿qué es esto de aquí? ¿Qué es X menos Y? En la nomenclatura de métricas. Es evaluar a X en la primera variable y a Y en la segunda variable. ¿Y a qué es igual esto? A evaluar Y en la primera variable y Z en la segunda variable. ¿Ya? ¿Y a qué es igual X menos Z, chicos? X menos Z que era igual, según lo que vimos arriba. Era igual a, exacto, era igual a dx, z. Entonces, ¿qué están demostrando aquí? A través de toda esta serie de igualdades. Están demostrando de que dx, z es menor o igual que quién? Que dx, y. Entonces lo escribo. Entonces, como ya logré demostrar la desigualdad triangular, automáticamente puedo decir que cumple con todas, ¿no? Cumple con todas las propiedades. Entonces, ¿qué puedo concluir? Que D es una métrica. ¿Y qué más puedo concluir? Pues que los pares ordenados de los elementos del conjunto X que definimos desde el principio de la clase, coma, D, donde D va a ser todos los resultados posibles de la métrica que acabé de demostrar, ¿sí? ¿Esto qué va a ser? Esto es un espacio ¿qué? Espacio métrico. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, la diferencia entre métrica y espacio métrico. El espacio métrico es el par ordenado de uno de los elementos del conjunto que definimos, del conjunto no vacío que definimos en el inicio, porque dependiendo de la hora que llegaron, nosotros decíamos que este siempre tiene que ser un conjunto no vacío, ¿sí? Entonces, para que se cumpla esto de aquí, siempre tenemos que tener un conjunto no vacío, ¿ya? Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta con respecto a aquí? Ya. Ya chicos, entonces hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy.
¿sí? Esto va a ser todo lo que vamos a ver en el día de hoy. Posiblemente el miércoles vaya a ser la siguiente clase, donde ahí ya no vamos a ver tanta teoría, sino que ya vamos a comenzar a hacer muchos más ejercicios, ¿sí? Entonces, lo que sí les dejo como deber para que puedan hacer las dos de aquí, ¿sí? La C y la D, ¿ya? Para que intenten hacerlo, ¿ya? Entonces, sin más, chicos, hasta ahí nos vamos a quedar el día de hoy. Recuerden que la clase la voy a pasar por el grupo, así que pilas. Sí, 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 la clase la voy a pasar por el grupo, pilas. Ahí la pueden ver. Y si tienen más amigos, ahí les dicen para que puedan entrar a la próxima clase que va a ser el día miércoles.